expresarlo si tiene la oportunidad. Ted Bundy escapa de la cárcel y, aún sabiendo que si lo atrapan inexorablemente va a ser condenado a muerte, él, que tuvo oportunidad incluso de cruzar el estado, llegar a México, llegar a lugares donde podría eventualmente evitar la captura, fue tan fuerte su compulsión que se para a mitad de camino en ese viaje que él hace desde el presidio donde escapa hasta México, y en tierra norteamericana acecha a un grupo de jóvenes estudiantes de una residencia estudiantil llamada Chi Omega. Se introduce subrepticiamente en el alojamiento y bueno, comete uno de sus mayores desastres, viola, mata, mutila, pero acá pierde la capacidad de ser un asesino serial organizado. Fue totalmente desorganizado su ataque y eso demuestra que la compulsión interna normalmente es tan grande que hace perder todo atisbo de razonamiento y hace perder hasta las más mínimas garantías y seguridades y ese sentido común que normalmente tiene el asesino serial organizado, que además es muy inteligente, como lo fue Ted Bundy. Y el último de los propuestos por mi buena amiga fue Jeffrey Dahmer. Qué personaje. ¿Cómo andamos de tiempo? Usted aparte lo eligió para la portada de su libro, y yo la pregunta que le hice cuando usted muy amablemente me lo obsequió era el porqué de la elección. Bueno, tan sencillo. Es muy interesante también la respuesta. Como que parece una persona fotogénica, es decir, una persona joven, un buen mozo, aparentemente inofensivo, no vemos en sus rasgos ninguna cosa que nos lleve a temerle, no parece peligroso, el típico muchacho que muchas madres querrían como novio para sus hijas. Pero sin embargo, Jeffrey Dahmer, que residía en Milwaukee, que pertenecía a una familia acomodada, su padre era químico, su madre también era una profesional, bueno, tenía todas las oportunidades de llevar una vida normal, por lo menos. Sin embargo, la psicopatía era más fuerte y estuvo destinado a convertirse en uno de los asesinos seriales más terribles del siglo XX. En particular, su modus operandi consistía en el desmembramiento de los cadáveres y en el fetichismo, porque cuando él es capturado se le encuentran incluso, y esto es muy tétrico de comentar, pero no tengo más remedio que hacerlo, la policía encuentra en refrigeradores trozos humanos, calaveras. Había convertido su apartamento prácticamente en un macabro lugar de ritual. Además, el tipo de víctima que él elegía eran homosexuales de la raza negra. No sabemos obviamente por qué eso. Sí, el tema de ser homosexuales, ya que él también lo era. Y es muy frecuente de que el asesino con predisposición homosexual busque una víctima también homosexual. Del mismo modo que es también más usual que el asesino heterosexual tenga como móvil víctimas que sean del sexo opuesto, mujeres, aunque esto no es una regla absoluta, pero dado que el tiempo es tirano y tenemos 5 minutos, tendríamos que decir qué características enmarcan a Jeffrey Dahmer del punto de vista de la criminología. ¿Cómo lo podemos encuadrar? Bueno, primero, es un asesino serial que también cumple acabadamente las 7 fases descritas por el doctor Joel Norris: la fase de aura, la fase de búsqueda, la fase de seducción. También era un seductor a su manera, porque captaba a sus víctimas en bares homosexuales, o incluso a veces fingía que les iba a darle un trabajo si se trataba de jóvenes homosexuales de economía muy pobre. Fingía que les iba a sacar fotos para después publicarlas en supuestas revistas que eran de su propiedad. O sea, toda una fábula que hacía para llevar al lugar, a su habitación, y atacar de improviso a su víctima desprevenida. O sea, estamos ante un asesino serial típico del siglo XX, asesino serial organizado primero, pese a lo macabro que son sus crímenes, porque también a veces nos puede llevar a error, decir, bueno, una persona que es capaz
de desmembrar, de guardar en un refrigerador trozos humanos, evidentemente tiene que ser un asesino desorganizado, psicótico. Sin embargo, nos da totalmente un matiz a esta primera impresión que podemos tener, el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer era una persona cerebral, de alto coeficiente intelectual, según las mediciones que le hicieron en la cárcel, pero evidentemente era organizado totalmente, pese a lo macabro y a lo absurdo que parezcan sus crímenes. O sea, no es una característica para definir como organizado o desorganizado la crueldad de los crímenes, lo absurdo que nos puedan parecer aquellos que somos normales. Evidentemente, sus crímenes eran espantosos, sus crímenes eran totalmente deleznables, pero siempre mantuvo su organización dentro de su psicopatía, siendo un psicópata que tenía todas las características como tal, y que por lo tanto tampoco sentía remordimiento ni arrepentimiento. Bueno, no hay nada que nos diga o que les haya dicho a quienes lo estudiaron en la cárcel, entre ellos el famoso perfilador Robert Ressler, que lo entrevistó, de que estábamos ante alguien que era un psicótico. No lo era. Finalmente, el destino quiso que Jeffrey Dahmer fuera asesinado en la cárcel también, víctima de un preso de color, o sea, justamente del tipo de víctima que él más eran sus víctimas preferidas o habituales. Bueno, el destino irónicamente quiso de que un preso de color, que este sí era un psicótico, era una persona esquizofrénica de apellido Scarver, en una pelea le destrozó el cráneo con una mancuerna. Había sido detenido en el año 91 y en el año 94 fallece víctima de un asesinato, uno de los asesinos seriales más emblemáticos y macabros del siglo XX. Dentro de los organizados podríamos decir que es uno de los más primitivos por este elemento del canibalismo, ¿no, verdad? Un poco trayendo esto que usted planteaba. A mí me hace, por ejemplo, recordar el caníbal de Rotemburgo, entre tantos casos. Exactamente, doctora. El canibalismo es un ingrediente muy extremadamente particular que puede verificarse en un asesino serial, organizado o desorganizado. No es un elemento que cambie la categorización. Pero sí, coincido con usted en cuanto a que se puede entender que hay un primitivismo, porque el tiempo que ha sido tirano nos privó de poder hablar de otros que realmente eran sumamente interesantes dentro de los organizados. Pero bueno, quizás haya... Vamos a darle un aplauso al doctor por la participación. Preguntas que tengan, comentarios, preguntas y consultas que le quieran hacer al doctor. Bueno, sí, vamos. Se viene una conferencia. Dentro de 3 minutos, 4 minutos estamos ya en contacto con México para una conferencia. Sobre el caso Goncalves, ¿dentro de qué categoría pondrías a Goncalves? ¿Una psicópata o sociópata? Y un poco siempre en la línea esa, ¿era un asesino organizado o quiso ser organizado y se le fue de las manos? Bueno, muy buena la pregunta, joven. Sin duda, la primera interrogante, estamos ante un asesino psicópata, no es un sociópata, es un psicópata clásico, típico, de manual, diría yo. Y en cuanto a la otra tipología, si era organizado o desorganizado, era organizado, claramente. Acá la investigación policial tuvo un gran mérito. Era un asesino organizado que en otras circunstancias hubiera estado destinado a repetir sus crímenes. O sea, hay que alentar acá y destacar la labor policial, que fue muy buena, que aprovechó algunos fallos mínimos que tuvo este asesino. Todo asesino serial tiene fallos, pero a veces no son aprovechados, o sea, y eso puede sumar una cantidad de víctimas desproporcionadas. En este caso, también creo que la sociedad uruguaya, con sus particularidades, coadyuvó a que fueran de alguna manera coartados antes de tiempo lo que podía ser una seguidilla espantosa de crímenes. Y tengo entendido que también tienen coeficiente intelectual bastante alto, una persona bastante inteligente, aplicada, metódica, educada.
¿por qué el impulso de comentar los delitos tan cercanos a donde él vivía, en un núcleo tan cerrado como el Carrasco? La verdad que no me sale mucho. Bueno, pero justamente es una de las cosas... Lo que le da más adrenalina, más excita más. Sí, el doctor trabaja en el ámbito del derecho, o sea, ahí es cuando aparece la necesidad, doctor, de poder trabajar desde el interdisciplinario, ¿no? Esto que estás planteando es interesante la pregunta, pero sí, no sé qué le parece a usted, doctor. Yo después hago la parte psicológica. Yo contestaría la interrogante de la joven de la siguiente manera. Criminólogos y perfiladores como David Canter, un famoso perfilador inglés, y también en parte Robert Ressler, estudiaron el tema del coto de caza y el análisis geográfico. O sea, en definitiva, el asesino serial mata en una zona que se llama zona de confort, donde él se siente más cómodo. Y aunque pueda rechinarnos a nuestro sentido común, decir, bueno, caramba, a la corta o a la larga, si sigue repitiendo sus crímenes acá, lo van a capturar, lo va a haber pistas, mejor que lo haga en otro lado. Bueno, él no se siente seguro haciéndolos en otro lado. Es muy raro el caso del asesino serial que en forma permanente viva en una zona y cometa sus crímenes lejos. Distinto es el caso de aquellos que son itinerantes o viajeros, que sí van dejando, literalmente hablando, un reguero de sangre a su paso. Pero el asesino serial que, digamos, no es nómade, que tiene un domicilio estable, tiene una tendencia a cometer sus crímenes dentro de un ámbito. No necesariamente tienen que ser tan cercanos a donde vive, pero sí dentro de un ámbito geográfico aproximado y suele no salir de ese ámbito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Las asesinas en series, las mujeres, ¿qué tipo de modus operandi tienen? Las asesinas seriales, por el hecho de ser de distinto sexo, no hay características que cambien un asesino serial masculino o femenino. Lo que es muy peculiar es la escasa cantidad de mujeres que han sido por lo menos registradas a través de la historia, pero ha habido asesinas seriales. También destaco que en general los casos de asesinos seriales, además de ser mucho menores que los de hombre, lo que los impulsa es básicamente fines de lucro, fines de venganza, celos, pero yo francamente no conozco, puede que sea por desconocimiento mío, ¿verdad?, un caso de asesina serial químicamente puro, como estudia la criminología, o sea, un equivalente a Jack el Destripador, el que mata por matar, por una motivación totalmente interna. Y no hay más que ver, por ejemplo, Aileen Wuornos, que fue una tristemente célebre asesina en serie que dio lugar a la película Monster, que actúa en la década del 90 y que es una prostituta que mata a sus clientes, pero el motivo para victimarlos es un motivo económico, es robarles y mantener a una pareja homosexual que ella tenía. Si vamos más atrás en el tiempo y vemos otro caso paradigmático, que fue el de Bill Gunness, que fue a principios del siglo XX, que fue una exiliada húngara que, digamos, tenía una granja y captaba mediante avisos matrimoniales a incautos a los cuales pedía matrimonio y ayuda para sostener esa granja, porque ella se presentaba como una pobre viuda que tenía hijos y no podía sacar frente a la granja. Bueno, el modo operandi de esta mujer era matarlos, ya sea ella misma o mediante un amante que colaboraba con ella, y después enterrarlos en esa granja. Pero también había un fin económico. Eso es lo que he visto en mi modesto estudio. Por supuesto se me puede escapar algún caso de asesina serial químicamente puro, puede haberlo, pero no es lo más característico. Hay un caso que se detectó ahora hace poco tiempo atrás, hace unos meses atrás, de una norteamericana que cometía crímenes desde los 14 años en adelante hasta el día de hoy. Tiene, creo que, 2 perpetuas, no sé si lo recuerda, doctor, o lo ha visto, y ella expresa que el móvil en realidad era reivindicativo. O sea, ella mataba a hombres para vengarse de su abusador sexual en la infancia. Como esto que bien y que brillantemente expresa el doctor, aparece en la realidad. De alguna manera, en el caso de las mujeres, cuando el género es el femenino, aparece mucho más, quizás, doctor, no sé qué le parece a usted, el elemento como reivindicativo y de la venganza, etcétera, ¿no, verdad? Yo diría que evidentemente aparecen, pero también son móviles racionales, como dijimos en la charla de ayer, o sea,
Que algo nos parezca racional no quiere decir que lo estemos justificando, al contrario, es totalmente deleznable, reprobable, pero por lo menos el sentido común nos dice, bueno, esta persona mataba para obtener un fin económico, mataba por venganza, aunque después sus crímenes sean absurdos y termine asesinando a gente que no tenía nada que ver con el eventual daño que hubiera sufrido en su infancia, por ejemplo. Pero hay una base de racionalidad, aunque sea totalmente reprobable esa actitud. En cambio, en el asesino serial puro no la hay, es una compulsión interna que lo gobierna totalmente y lo lleva a esas fases que ha estudiado la criminología. La criminología, como ya he insistido, lo que utiliza son instrumentos para tratar de discernir y de prevenir estas actuaciones. No es una ciencia exacta, ni mucho menos, pero creo que algunas de las tipologías que hemos comentado, sobre todo en la charla de ayer, son interesantes y hay que mantenerlas. Por ejemplo, la de las fases o procesos mentales. ¿Por qué? Porque la experiencia así lo dice. Después del estudio de la captura de asesinos seriales, se da en forma permanente. Esa tipología se aplica, o sea, el asesino serial atraviesa por las fases o etapas que el doctor Joel Norris, en forma señera, como precursor, en el año 1989 presentó en su libro. O sea, al día de hoy está ratificado de que el homicida serial químicamente puro necesariamente atraviesa por esas fases. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante. Quería preguntar con respecto a David Berkowitz, el tema de que se dice que en realidad son más personas que cometieron el asesinato y que él como que lo está encubriendo, como que inventó todo eso para incluir a más personas. Quería saber qué es lo que decía. Sí, es posible. Contestando a la joven, yo también he visto en internet esa versión de que en realidad David Berkowitz integraba una secta satánica o inspirada en elementos demoníacos, pero no está comprobado. Lo que surge de su expediente penal y lo que de alguna manera se ratificó hasta el presente es que fue un asesino solitario. La presencia de otros, si bien hay cosas que llaman la atención, porque hay testigos que describen personas muy distintas a la fisonomía de Berkowitz en los lugares de los crímenes, y que puede llevar a pensar que quizá tenía algún colaborador o él integraba alguna secta satánica o simplemente algún grupo delictivo. Pero de todos modos no hay prueba de ello. Por lo tanto, tenemos que atenernos hasta el día de hoy a que sus crímenes fueron propios de un asesino serial solitario. Vamos a darle un aplauso grande al doctor. Tenemos unos 3 minutitos para que extiendan las piernas y demás, y ya tenemos la conexión con México de manera inmediata. Muchas gracias.